Capítulo 1. ¿Qué es la salud psíquica? ¿Qué significa que una persona tiene salud mental? La mayoría de las definiciones de salud mental se refieren al opuesto para poder describir la salud, es decir, el trastorno. El DSM-4, el Manual de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales, define el trastorno mental como una disfunción o síndrome comportamental, psicológico o biológico que aparece asociado a un malestar, por ejemplo dolor, o discapacidad, por ejemplo deterioro en una o más áreas de funcionamiento, o a un riesgo de morir o sufrir dolor, discapacidad o pérdida de la libertad. El hombre es una unidad indivisible entre cuerpo, mente y espíritu. No se los puede separar, a mi criterio, ni aún en la teoría. Estos tres elementos están íntimamente relacionados. No existe un malestar o enfermedad física que no tenga que ver con la mente y con el alma, como tampoco una enfermedad del alma puede librarse de producir síntomas mentales o físicos. Partiendo de esa base, me voy a referir a la salud mental del ser humano como en conjunto con su cuerpo y su alma como una integridad total. Sin embargo, el DSM-4 separa lo que es un trastorno mental por diagnóstico clínico de lo que es una enfermedad médica, a modo de llegar al tratamiento adecuado. Mi objetivo no es separar, ni siquiera en la teoría, al ser humano, sino más bien unir sus áreas, sus conflictos, sus diferentes áreas. Defino la salud general de una persona como la integración total entre su cuerpo, su mente y su alma. Dicha integración causa gozo, lo que comúnmente llamamos felicidad. Por lo tanto, a mayor integración, mayor salud, a mayor salud, mayor felicidad. Cualquiera puede apreciar a una persona sana, basta con tratarla y contemplarla feliz. Son esas personas con las que después de conversar un rato, uno se pregunta a sí mismo, ¿qué tiene que se la ve tan bien? ¿Qué es eso tan lindo que transmite? Y generalmente no es algo temporal, sino más bien natural. Todo en su vida contiene armonía, sus vínculos son buenos. Incluso puede estar pasando una posible circunstancia penosa como la muerte de algún ser querido o alguna enfermedad, situación ajena a la responsabilidad personal, pero que si bien deteriora en cuanto al cansancio y el estrés por la lucha en sí, no altera la profundidad de la salud que se debería mantener sana. La salud contiene una parte de responsabilidad personal. Tiene que ver con las elecciones, con las opciones que vamos tomando. La salud es un equilibrio, una proporción perfecta entre partes de un sistema que sabe cómo funcionar. Y la naturaleza es un claro ejemplo de cómo nos creó Dios. En la naturaleza hay un perfecto equilibrio que funciona brindando una proporción entre todas las partes del ser humano, integrándolo enteramente. Eso era al principio de los tiempos, solo que por la caída del pecado original sumado al mal uso nuestro, ese equilibrio interior se fue rompiendo y lo hace cada vez más. En definitiva, la ausencia de salud se debe a la ausencia de amor, empezando por uno mismo. El doctor Fernán Sánchez y el doctor Bernard Dubois de la Comunidad de las Beatitudes en los seminarios de Senlis, refiriéndose a la sanación interior, dice: si no hubiera habido pecado original y sus consecuencias, seríamos espiritualmente hijos de Adán y de Eva, en relación plena con Dios. Habríamos recibido ese mismo amor sensible de nuestros padres. Sin embargo, la carencia de amor habría sido colmada enseguida por la presencia de Dios. No habríamos conocido ni el sufrimiento, ni la angustia, ni el abandono. Sin embargo, todo niño que nace a la vida hará la penosa experiencia de la falta de amor. Esto no significa culpar a nadie, significa tomar conciencia cuán de barro somos, que a veces hasta lastimamos sin querer, como dice San Pablo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Romanos 7:19. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Hay un sistema que cumple con un funcionamiento perfecto si lo cuidamos, aunque somos herederos de la corrupción y ahora la sufrimos en la muerte de nuestros cuerpos, en la tendencia a la debilidad y a la enfermedad. Lo mismo ocurre con nuestra mente, creada con la capacidad de funcionar plenamente y sin distorsiones. Pero considerando también la corrupción ya heredada y la educación que recibimos de un ser humano también dañado,
Es lógico pensar que existe en nosotros una inclinación natural al desorden. Ahora bien, tenemos una manera de evitar aquella enfermedad psíquica innecesaria, es decir, producida por elecciones destructivas, y sumarnos a enfermedad y desgracia. Tanto mente y cuerpo están sostenidos por el alma. Cuando el alma se desconecta de la fuente, de la perfección y de la vida, es cuando empiezan todos los elementos a disfuncionar y a sumar enfermedad y muerte en un aceleramiento vertiginoso hacia la caída. Los elementos del sistema incorporan desorden, lo cual comienzan a habitar desproporcionados, provocando alguna enfermedad. Me refiero a que agregamos más caída a la ley natural, es decir, al dolor y a las enfermedades que son constitutivas del ser humano. La transgresión al camino originalmente trazado nos provoca vivir más expuestos a la desgracia porque nos faltará la bendición de la gracia que nos protege y nos ordena el corazón. En desgracia tenderemos a realizar elecciones de muerte para el alma, lo cual trae necesariamente más dolor y más enfermedad. Este desequilibrio o disfunción que podemos ocasionarnos siempre puede ser restablecido, pero en aquellos casos donde se ha producido un daño habrá que conformarse con la mejor forma de cicatrizarlo. Aunque el Señor lo puede todo y quiere sanarnos, hay marcas que quedan, las llamamos heridas, a veces producidas por las elecciones propias y otras veces por circunstancias vividas alrededor de otros que influyen demasiado y de los cuales somos en cierta forma víctimas, nuestros padres, por ejemplo, nuestra infancia. Lo interesante es que nunca seremos del todo víctimas, ya que de nosotros depende qué opciones tomamos respecto al daño que recibimos. Y no se trata de echar culpas, se trata de hacerse dueño de los propios resultados. Somos responsables de las decisiones que tomamos y que pueden cambiar considerablemente el resultado de hasta la peor de las circunstancias. La reacción a la herida es lo que debe cambiar. Eso sería la sanación y el crecimiento personal. Para sanar se requiere de la colaboración, disposición y clara determinación de la persona, para encauzar los ejes que se salieron originariamente y retomarlos a la salud. Es un camino doloroso y trabajoso, pero siempre con un final feliz. El Señor puede, si quiere, sanar de golpe, pero en el camino ordinario la sanación es larga, ella se logra paulatinamente. El pueblo hebreo vagó 40 años por el desierto como símbolo de liberación a través de un proceso progresivo y lento método de Dios en la vida ordinaria. El presente tratado pretende humildemente demostrar cómo el alma coordina y mantiene sanos todos los componentes de la vida de un ser humano. Es primero el alma que se enferma, se lastima, y luego el cuerpo y la mente, uno u otro o ambos, sin importar el orden. En la actualidad le decimos alma, pero el hebreo concibe el corazón como lo más interior del hombre. Así lo describe Simón Pacó en su libro Evangelizar lo profundo del corazón, aceptar los límites y curar las heridas. En la antropología concreta y global de la Biblia, el corazón del hombre es la fuente misma de su personalidad consciente, inteligente y libre, el lugar de sus elecciones decisivas, el de la ley no escrita, Romanos 2:15, y de la acción misteriosa de Dios. En los dos testamentos, el corazón es el lugar donde el hombre encuentra a Dios, encuentro que llega a ser plenamente efectivo en el corazón humano del Hijo de Dios. Muchos asimilan el espíritu del ser humano al pensamiento, a tener ingenio. Por esta razón adoptaremos la expresión corazón profundo para hablar del centro de nuestro ser. El corazón profundo no es ni la emoción, ni la afectividad, ni el sentimiento. No es la psique, ni el intelecto o la razón. Se sitúa a otro nivel de profundidad. El corazón profundo puede ser adormecido, desconocido, encerrado, pero no puede morir. Durante este escrito el término de alma es sinónimo de corazón profundo o el centro de nuestro ser, y significa además el lugar más importante de nuestro ser, ya que es donde habita Dios en nosotros. ¿Cómo se enferma el alma? Se enferma alejándose de aquello que es la vida, la fuente del equilibrio de todo, Dios, creador y fuente de vida. Desconectándose y alejándose de Él, el alma ya no reconoce su esencia, comienza a desconocer su propio funcionar
y emprende un camino de enfermedad que lleva certeramente a la muerte física y espiritual. El presbítero Ignacio Andereggen, doctor en Filosofía y Teología, profesor de Historia de la Psicología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum en Roma, de la Universidad Gregoriana en Roma y de la Universidad Católica Argentina, en su discurso para la apertura de las Jornadas de la Psicología y Pensamiento Cristiano del 27 y 28 de agosto del 2004 en la Universidad Católica Argentina en la ciudad de Buenos Aires, expresó: la vida humana es vida plena, vida sana, normal, cuando llega a su fin o está encaminada a su fin. Es deformada, asignada por la deficiencia, que es lo que llamamos pecado, cuando se aleja de su fin, cuando no está ordenada a la visión y al amor de Dios. Por eso, para entender al hombre tenemos que recurrir a Jesucristo. San Juan de Damasceno, en su libro La Fe Ortodoxa, nos dice que Jesucristo es el hombre perfecto, es aquel en el que está cumplido perfectamente el sentido de toda la naturaleza humana. Alejarse de aquello que Dios nos señala significa hacer opciones distintas a nuestra esencia, a nuestra naturaleza, y eso es enfermar. Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a la enfermedad psíquica en la Suma Teológica, distingue dos tipos de desórdenes, contra la razón y contra la naturaleza. Hay que considerar que a cada cosa la perversidad le acaece por la corrupción del equilibrio que le es debido. Como la enfermedad corporal le adviene al hombre porque se corrompe la debida armonía. De modo semejante, la perversidad del apetito, que a veces pervierte la razón, consiste en que se corrompe la medida de las afecciones humanas. No ser auténtico, no ser uno mismo, es como actuar contra nuestro ser más profundo, es como si fuéramos contra nosotros mismos sin darnos cuenta. No es fácil ser uno mismo en un mundo lleno de imágenes, lleno de estereotipos de cómo deberíamos ser, empezando por nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera, que apenas nacemos nos miran y dicen, se parece a tal, tiene cara de abogado, por cómo nació seguramente va a llegar lejos, etcétera. Llevamos encima tantas expectativas familiares de promesas que quizás nunca podamos cumplir. Y luego la sociedad, cuántos modelos nos propone, nos marca hasta cuánto debemos pesar, medir. Uno va a comprarse ropa y no entra en el talle más grande. Nos dicen también qué pensar por medio de las publicidades, como por ejemplo una publicidad: este verano no te compliques la vida, piensa en vos. Qué difícil tener pleno conocimiento de la profundidad de nuestro ser y respetarlo. Es que Dios, cuando nos crea, nos hace con un plan, un sueño que Él piensa para cada uno, y de acuerdo a ese plan está hecha nuestra esencia. Es en lo profundo de nuestro corazón donde Dios grabó ese plan, en nuestros deseos más sinceros y profundos. Llevarlo a su plenitud en la vida es nuestro máximo desafío personal, y de alcanzarlo llegaríamos a la plena salud mental. Equivocarse siendo lo que no soy no es tan raro, lamentablemente. Uno se pierde fácilmente en este mundo. Para ser verdaderos hay que vivir de cara a Dios. Él es el espejo poderoso que nos hace ver cada vez que rezamos frente a una cruz, en silencio o en un sagrario o en una adoración frente al Santísimo Sacramento. Mirarlo a Él es sentir su mirada sobre nuestro interior. Es enfrentarnos con nuestro ser. Es sentir la verdad en nuestro corazón. A veces estamos tan lejos de nosotros mismos que quedarse en silencio puede ser una experiencia fuerte, una verdad dolorosa. Por eso no muchas personas pueden rezar silenciando la mente. Pero basta con hacer la experiencia para vernos desnudos en el alma frente a un Dios que amándonos nos llama y nos atrae a su encuentro. Y si hay algo que cambiar, mejor ahora que nunca. Como dice Marina Restrepo en sus conferencias, lo primero que Dios nos muestra es que debemos cambiar. La licenciada Selmira Seligman, en su escrito Neurosis y Santidad, del libro Bases para una Psicología Cristiana, refiriéndose a la salud mental, relata: la neurosis es el resultado de una rebelión, muchas veces mal consciente, contra la realidad y los valores. El neurótico reprocha a las cosas ser lo que son y no lo que él desearía que fueran. Su actitud, en el fondo, es la del orgulloso que quiere ser como Dios e imponer sus propias leyes. Comenta que Rudolf Allers, médico psiquiatra, exalumno de Adolf Adler,
que fue profesor en Norteamérica de la Universidad Católica de Washington y ha dejado numerosas obras traducidas en varios idiomas sobre el criterio de normalidad, y a su vez amigo de Edith Stein, actualmente Santa Teresa Benedicta de la Cruz, gran filósofa judía, quien también estudió psicología. En su larga experiencia clínica dice que el que no es feliz, el neurótico, tiene un plan de vida equivocado y hay que ayudarlo a corregirlo. Por esta razón se deduce que neurosis y santidad se excluyen mutuamente y jamás pueden ir juntas. Así es como la santidad es sinónimo de verdadera y completa felicidad, al igual que la salud mental. Para ser santo se requiere la plena salud mental, pero tener el 100% de salud mental no significa la santidad. Para la santidad se necesita dar un paso más. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Marcos 10:21. Es mucho más que material la propuesta del mismo Jesús. Es verdaderamente amar, darlo todo de uno para los demás, donarse completamente. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Y aunque somos seres heridos, Dios en su providencia poderosa puede sacar un bien de las circunstancias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Él siempre sabe sacar de un mal un bien, aunque no por esto el mal se convierta en un bien. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija. Nada me puede pasar que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy mal que nos parezca, es en realidad lo mejor. La conclusión es la hipótesis de este ensayo. Se puede llegar a la plena felicidad, se puede lograr una excelente salud mental cumpliendo los 10 mandamientos.